Entonces, Daniel, capítulo 3, verso número 16. Vamos a continuar con nuestra serie, Fieles hasta el final. Este es el tema número 19 de esta serie. Tema número 19. Y el tema de esta mañana es: no serviremos a tus dioses. No serviremos a tus dioses. ¿Okay? Vamos a ver un poco la conclusión de este pasaje de los tres amigos de Daniel que tuvieron que poner a prueba o tuvieron que demostrar su fe en un momento, una situación complicada, pero que Dios mostró su poder a través de estas obras que vamos a estar leyendo. Dice ahí el verso 16, Daniel 3:16. Sadrach, Mesach y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Negó, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Negó para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Y los hombres varones, estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí veo a 4 sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Quiero citar otro pasaje, porque, hermanos, es la palabra la que te hace estar firme en los momentos tan adversos de la vida, en los cambios de la vida. Salmo 25, versículo 1, voy a leer ese pasaje ahora en traducción lenguaje actual. Dice ahí este pasaje: mi Señor y Dios, a ti dirijo mis ruegos porque en ti confío. No me hagas pasar vergüenza, no permitas que mis enemigos se burlen de mí. Tampoco dejes que pasen vergüenza los que en ti confían. La vergüenza deben pasarla los que traicionan a otros. Dios mío, enséñame a vivir como tú siempre has querido. Tú eres mi Dios y Salvador, y en ti siempre confío. Dios mío, por tu amor y tu bondad, acuérdate de mí. Recuerda que siempre me has mostrado tu ternura y gran amor, pero olvídate de los pecados que cometí cuando era joven. Dios mío, tú eres bueno y siempre actúas con justicia. Enseñas a los pecadores a hacer lo bueno. Enseñas a los humildes a hacer lo bueno y lo justo. Con quienes cumplen tu pacto y obedecen tus mandamientos, tú siempre actúas con amor y fidelidad. Dios mío, es muy grande mi maldad, pero con todo lo que tú eres, te ruego que me perdones. A los que te honran, tú les muestras cómo deben vivir. Mientras vivan, les irá bien, y sus hijos heredarán la tierra. Tú, mi Dios, te haces amigo de aquellos que te honran y les das a conocer tu pacto. Siempre dirijo a ti mis ojos, pues solo tú puedes librarme de todo peligro. Mírame y tenme compasión, pues estoy solo y afligido. Más y más mi corazón se va llenando de angustia. Quítame la tristeza. Toma en cuenta que me encuentro afligido y con problemas. Perdona todos mis pecados. Mira cuántos enemigos tengo. Mira su odio tan violento contra mí. Líbrame de ellos, no me hagas pasar vergüenza, no dejes que me maten, porque en ti busco refugio. En ti he puesto mi confianza, mi honradez y mi inocencia me harán salir victorioso. Salva a tu pueblo, Dios mío, y mira la angustia de Israel.
Cuando Martín Lutero era llevado ante el concilio en Alemania, a causa de las 99 tesis que había puesto en la catedral de Wittenberg, en el camino iba recordando un canto que cantamos, es la de Castillo Fuerte. Él iba cantando ese canto mientras iba a ese lugar donde le dijeron que se retractara. Y él dijo, no, si tuviera 1000 cabezas me dejaría cortar, pero no me voy a retractar. Hermanos, al recordar la palabra en estos momentos, en que vamos recorriendo el camino, en que vamos caminando alrededor de muchas personas que nos dicen y que sus ojos demuestran el deseo de que tú seas destruido, que desean tu caída, que desean tu vergüenza, el Señor honrará a los que le honran. Y en este caso no iba a ser la excepción, hermanos. Si caminamos con este pensamiento, Dios no nos promete tiempo sin dificultad, Dios no nos promete eso. Pero sí promete que no permitirá que seas destruido porque en Él has confiado. Dios no te promete que no vas a pasar dificultades, pero Dios sí promete que va a estar contigo siempre. Entonces, retomamos el pasaje que estamos estudiando, hermanos. Los amigos de Daniel, ahora su fe había de ser probada. Y hermanos, nuevamente lo repito, la fe no es para que Dios haga lo que tú quieras, O sea, no es porque tengas mucha fe, Dios va a hacer cosas. No, pero es que dice que la fe mueve montañas. Sí, montañas se refiere ahí, una hipérbole, se refiere a situaciones que son más grandes que tú. Esa situación de los amigos de Daniel era una montaña. Era algo muy grande para ellos. Ellos no podían cambiar la situación, pero por la fe, ¿qué? Pasaron esa montaña, cambiaron las circunstancias. Dios cambió las circunstancias a su favor de ellos. Sino que dijo Jesús, mira lo que dijo Jesús, Juan 11:39, dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Una muestra clara de que alguien no hace las cosas en fe, sino en la carne, es que la gloria de Dios brilla por su ausencia. Cuando alguien hace las cosas en la carne, la gloria de Dios brilla por su ausencia. No se ve a Dios ahí. Se ve tu ego, se ve tu destreza tal vez, se ve tu inteligencia limitada que tal vez tengas. Pero la gloria de Dios brilla por su ausencia. La gente le atribuye las cosas a muchas cosas menos a Dios. Entonces, no importa cuánto quieras que pase algo, la fe no es para que Dios haga lo que tú quieras, sino más bien para que Dios haga en ti su voluntad y tú glorifiques a Dios en lo que Dios está haciendo. Para eso es la fe. Cuando tú no tienes fe, todo lo que Dios hace lo ves mal hecho. ¿Por qué? Porque no estás viendo la verdad oculta de todo lo que Dios está haciendo. Recuerda que Dios no piensa como tú, ni Dios es como tú. Dios es más alto y sus pensamientos no son tus pensamientos, ni sus obras son las tuyas. Dios es más alto, Dios es mucho más inteligente, Dios tiene todo el poder, toda la sabiduría, toda la omnisciencia. Él nunca se equivoca, por lo tanto, lo que Dios hace siempre está bien hecho. Cuando no tenemos fe, entonces lo que va a pasar es que pensamos que todo lo que Dios hace está mal hecho. Recuerden a los discípulos, cuando Jesús les decía, es necesario que en Jerusalén sea yo entregado y sea muerto, ¿qué le decían ellos? Como no tenían fe, en alguna ocasión empezaron a pelear entre ellos quién sería el mayor. En otra ocasión, Pedro lo llamó aparte y le dijo, Señor, en ninguna manera eso te acontezca, ¿verdad? O sea, por no tener fe, veían que el sacrificio de Cristo era algo malo, que no debía acontecerle eso, y no se daban cuenta que el sacrificio de Cristo era lo más glorioso que podía pasar. ¿Se dan cuenta? Cuando no tenemos fe, las cosas que Dios va a hacer o que está haciendo, las tomamos como que son un error de Dios, ¿no? Es un error de Dios. Eso quiere decir que tienes falta de fe, porque Dios nunca se equivoca. Pase lo que pase en tu vida, o estés viviendo lo que estés viviendo, Dios nunca se equivoca con lo que Dios permite que vivas. Dios nunca se equivoca. Daniel 3:16, vamos a regresar ahí para empezar a estudiar. Entonces Dios nunca se equivoca, hermanos.
Dios siempre hace las cosas bien y Dios siempre llega a tiempo. El problema es que como no tenemos fe, empezamos a ver cosas que yo quiero que pasen, pero parece que se alejan de mí. Y la respuesta claramente de incredulidad es apartarnos de Dios. Esa es la respuesta clara de incredulidad. O sea, cuando un hombre, una mujer se aparta de Dios por ciertas situaciones y él ya nunca más quiere buscar a Dios, es lo que está demostrando es incredulidad. ¿Y saben cuál es el pecado imperdonable, hermanos? Muchos dicen, la blasfemia contra el Espíritu Santo. No. O sea, se dice así, hermanos. Pero ¿saben cuál es el pecado imperdonable? La incredulidad. Porque el contexto es ese. El contexto es que Jesús había sacado un demonio. Y los fariseos decían que lo había sacado por Belcebú. O sea, tantas maravillas habían visto y atribuían las cosas a algo malo. O sea, ¿qué más se puede hacer? O sea, si Dios te ha mostrado muchas cosas, si Dios te ha llamado, Dios te ha enseñado, y aún así en incredulidad tú respondes que te vas a alejar, es probable que tú nunca creíste. Y esa incredulidad tal vez es probable que nunca más vuelvas. Porque ese es el pecado imperdonable. Que viendo las cosas que Dios ha hecho en tu vida, tú aún así digas, Dios no existe. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Negó y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. La verdadera fe, hermanos, no está ligada a las circunstancias ni a las consecuencias. La verdadera fe no está ligada a las circunstancias ni a las consecuencias. Está fundada sobre la inmutable fidelidad de Dios. Muchos tal vez minimizarían esta cuestión y dirían que en el corazón de ellos no se inclinaron, pero ellos saben bien quiénes son. O sea, muchos tal vez hubieran tomado la opción de que, bueno, me voy a inclinar, pero Dios conoce mi corazón. ¿Ah? Bueno, sí, me voy a emborrachar, pero Dios conoce mi corazón. ¿Ah? Muchos podrían decir de esa manera. Pero nadie puede servir a dos amos, hermanos. Nadie. En este momento, hermanos, dependía la misma reputación de Dios. O sea, no se trataba de estos 3 jóvenes, se trataba de la reputación de Dios, el Dios vivo y verdadero. Multitudes de paganos de muchas tierras estarían observando cómo se conducirían estos varones. ¿Decidiría Dios librarlos de las llamas o no? ¿Ellos debían ser fieles al honor de su nombre o no? ¿Son tontos o inteligentes al retar al rey? Mucha gente estaba observando en ese momento a ver qué pasaba en esa situación. Por eso decimos, hermanos, que el reino de los cielos es para los valientes, no es para los cobardes, porque al ver la crítica, al ver el abandono, el señalamiento y que prefieren volver atrás, el reino de los cielos no es para esas personas, no es para ellos. El reino de los cielos es para aquellos que, a pesar de que ven el horno, se mantienen firmes. Pero, hermanos, quiero recapitular. ¿Dónde comenzó todo esto del horno? ¿Se acuerdan en el capítulo 1? ¿Dónde comienza? Que empezaron a hacer una dieta. Y no me refiero a que comas legumbres. No vas a poder pasar el horno de fuego si no tienes una dieta espiritual. Pregúntate, ahorita este mes han bajado un poco los estudios aquí. ¿Sigues estudiando? Porque si no es así, ¿cómo piensas que vas a pasar el horno de fuego si nada más te alimentas el domingo? Tú vas a fracasar. O sea, no creas que vas a pasar el horno de fuego estudiando solamente el domingo. A ver lo que cachas. No. El capítulo 1 empezó como propusieron en su corazón no contaminarse. Y siguió pasando el tiempo. O sea, la verdadera victoria no se gana en público, se gana en lo privado, hermanos.
Si tú en lo privado estás estudiando la palabra de Dios, estás escuchando la Biblia, cuando venga la prueba pública, tú vas a vencer. Como le digo, o sea, aquí la victoria de estos jóvenes no radicó en ese momento, radicó desde el primer día que llegaron a Babilonia. Desde ese primer día, Dios los estaba preparando para ese momento. Por eso, hermanos, la primera generación que salió de Egipto, que siempre añoraba Egipto, era una generación cobarde. ¿Por qué? Porque siempre que venía un problema, queremos regresar a Egipto. En Egipto sí teníamos carne. En Egipto sí teníamos. Cuando tú dices, no es que yo antes sí tenía yo, tú eres un cobarde. Porque estás añorando Egipto. Cuando tú dices, no, es que antes sí yo hacía, antes sí teníamos una pierna en Navidad, y ahora veo nada más puros frijoles. Tú eres un cobarde, porque tú estás añorando Egipto. ¿Y qué pasó con esta generación? No heredó. Porque el cielo no es para los cobardes, es para los valientes. Solamente dos. Estos 3 varones sabían que no se trataba de ellos, se trataba del Dios de los cielos, que en ese momento podía librarnos, y si no era así, aún así Dios sería glorificado por su fe. Entonces seguimos ahí. Entonces, versículo 19, Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Negó, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Negó para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. A ver, ¿por qué menciona toda la ropa? ¿Por qué menciona ahí sus mantos, sus calzas, sus turbantes? Recordemos lo que ellos eran. Eran personas del gobierno. Recuerden que ellos estaban puestos en lugares estratégicos y por eso los habían acusado. El echarlos con toda su ropa era un símbolo de deshonra. Era un símbolo en el que, bueno, tú tienes todo, mira, todo lo que tú tienes, tus posesiones, se van a ir al infierno. O sea, se van a ir al infierno de fuego y al fuego, ¡pum! Era un símbolo de deshonra, de decir, tú ya no eres más eso. El castigo con el cual se les amenazó, pues se llevó a cabo. Hermanos, analicemos. Muchos aquí dirían, no, si yo fuese Dios, yo hubiera hecho que el rey cambiara de parecer. Y analizándolo fríamente, ¿qué de extraordinario tendría eso? O sea, que Dios en ese momento cambia de parecer al rey. ¿Qué de extraordinario tiene eso? ¿Te sorprendería eso? O sea, que tú leyeras. Y el rey en ese momento dijo, no, sí, me sorprendió la fe de estos jóvenes, no les hagan nada. ¿Te sorprendería eso? ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, muchas veces estamos frente a un problema y queremos que Dios cambie el problema. Y a veces no va a pasar así, ¿eh? Dios va a permitir que pases por el problema. ¿Dios podía cambiar de parecer al rey? Sí. Pero ¿qué sería más glorioso? ¿Que Dios lo cambiara de parecer o lo que después hizo? Muchas veces oramos, Señor, me acerca este problema. Ya lo ves venir que viene un problema ahí. Señor, que no permitas que pase. Y a veces no es así como Dios piensa o como Dios actúa. Los antiguos eran muy diestros en la regulación de las temperaturas de los altos hornos. ¿Por qué? Porque así fundían metales. El hombre puede calentar el horno lo más que pueda. Lo más que pueda. Los hornos, el horno al que se refiere, porque yo me puse a analizar, bueno, ¿cómo los mató a estos hombres, no? Dice que los iban a echar y de pronto las llamas los mataron a los hombres vigorosos. ¿Cómo los mató? O sea, abrieron la puerta y de repente pues, te dio el flamazo. Pues no creo. Es que en esos tiempos los hornos eran altos y se echaba por arriba a la gente. Como un foso, los echaban ahí. Entonces lo que yo quiero creer, no lo dice, pero lo que yo quiero creer es que el horno estaba tan caliente que ellos se cayeron ahí. O sea, cuando los iban a echar, así cargando los iban a echar, pues al momento de salir las llamas, los jóvenes cayeron junto con ellos. Pero ellos ¿qué? Sí, se murieron. ¿Y los jóvenes? No se murieron.
Entonces, el hombre puede calentar el horno lo más que pueda. Pero como dice Hebreos 11:32. ¿Y qué digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuese ellos perfeccionados aparte de nosotros. Sin embargo, hermanos, el hombre no puede dañar a otros más allá del límite que Dios ha puesto. Y esto se demuestra con aquellos que los arrojaron al fuego, los cuales murieron. El hombre puede calentar el horno lo más que pueda, pero no importa cuánto el hombre planee, hermanos, Dios siempre tiene su plan ya trazado. Y lo podemos ver con Mardoqueo. Amán trataba, planeaba en lo secreto, hacía todo con detalle de tal manera de matar a Mardoqueo. Y al final, ¿quién fue el muerto? Él fue el muerto. Saúl trataba por alguna u otra manera de matar a David. Y lo planeaba y hasta yo digo que lo soñaba. ¿Cómo matarlo? ¿Y qué hizo Dios? Lo libró de la mano de Saúl. Los falsos hermanos en Damasco trataban de matar a Pablo. ¿Y qué hizo Dios? Libró a Pablo de sus manos. ¿Por qué? Tenía un propósito para él. Pero después lo metieron a la cárcel. Y después que pues lo apedreaban. Dios permitía que lo apedrearan, que lo azotaran. Pablo lo dijo, ¿no? Que había sido azotado 40 veces menos uno, en naufragios, en cárceles, en peligro de ladrones, en peligro de falsos hermanos. Pero todo lo podía en Cristo, que lo fortalecía. Entonces, sigue diciendo ahí, entonces, versículo 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden era del rey era apremiante, o sea, se ve que el orden, me imagino al rey, recuerden que el rey Nabucodonosor era un hombre muy, o sea, no tenía freno. Cuando él decía algo se tenía que hacer, o sea, casi le tenías que adivinar lo que él pensaba. Entonces me imagino al Nabucodonosor de que ya échenlos, pero ya échenlos, ya lo estás echando. Y como la orden del rey era apremiante, lo habían calentado mucho. Dice, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, o sea, se ve que estaban en un punto alto, lo iban a alzar y al momento pues se caen todos. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Hermanos, ¿qué nos dice esto? Bueno, que aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estos hombres hacían la voluntad del mundo, inclinándose y dando culto a las criaturas antes al Creador. Cuando ellos cayeron, ellos sí fueron achichinados. Pero estos jóvenes, la gran diferencia. ¿Se dan cuenta cómo hay diferencias, hermanos? Recuerden que el infierno o el lago de fuego es para Satanás y sus ángeles. Pero ¿por qué la gente va a ir ahí? Porque sigue a Satanás. ¿Quiere seguir a ese hombre? ¿A ese ángel caído? ¿A ese demonio?
pues vete con él. Por lo tanto, ese era su resultado, morir. Pero el que en él cree, no morirá eternamente, sino que tendrá la luz de la vida. Para el endurecimiento de Nabucodonosor, hermanos, poco significaba ver morir a esos hombres, aún en las formas más horribles, pero lo que sucedió lo llenó de espanto, moviéndolo a la acción. Versículo 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los que de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? ¿Es verdad? Me dice traducción viviente. De pronto Nabucodonosor se llenó de asombro, se puso de pie en un salto y exclamó a sus asesores, ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Dice, sí, su majestad, así es, le contestaron. Lo primero que le asombró a Nabucodonosor es cómo es que esos hombres murieron y los demás no. Eso es lo primero. ¿Cómo es que esos hombres murieron y los demás no? O sea, los hombres más vigorosos de mi ejército sí se murieron. Estos jóvenes ahí andan danzando en medio del fuego. ¿Qué tienen ellos que todos los demás no tengan? Ahora viene otra pregunta en este punto. ¿Qué consiguió Nabucodonosor con sus deseos de venganza? ¿Qué consiguió? Bueno, consiguió 2 cosas. Número 1, perdió varios de sus mejores hombres. Porque eran hombres vigorosos, o sea, se ve que eran hombres pues, de guerra muy diestros. Los perdió en ese momento por su cólera. Hermanos, cuando tú sigues el camino de la venganza, vas a perder más de lo que ganas. Más de lo que ganas vas a perder. Tal vez las cosas por las cuales te sientas muy fuerte son las que más vas a perder por el camino de la venganza. Y número 2, hizo más impresionante el milagro que Dios hizo al librarlos. Hermanos, Dios no es el causante del mal, pero Dios ocupa el mal para sus propósitos. Dios no es el causante del mal. O sea, porque muchos dicen, Dios existe porque existe el mal. La respuesta teológica es esta. Existe el mal porque existe el pecado. Por eso. Y el mal es la evidencia del abandono del hombre hacia Dios. Ese es el punto. Entonces, Dios no es el causante del mal, pero ocupa el mal para sus propósitos. Entonces, todos estamos certeros que el mal existe, ¿verdad? Lo vemos. La corrupción y todas las cosas que ocurren en el mundo. Estamos certeros de que eso existe. Sin embargo, no quiere decir que Dios no reine. En el calor adicional y con la fuerza de sus hombres más fuertes, el orgulloso rey esperaba probar su jactancia de que nadie, ni siquiera Dios, podía librar a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Pero Nabucodonosor estaba equivocado y ahora la nación entenderá o se enteraría de lo que había sucedido. Hermanos, anteriormente, ¿qué había dicho Nabucodonosor? Daniel capítulo 3, versículo 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que os he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será? ¿Qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Hermanos, los paganos estaban convencidos de que los dioses paganos no salvaban gente. Los paganos estaban convencidos que los dioses paganos no salvaban gente. Ellos necesitaban gente que la adorara. Ven, la mayoría de los dioses paganos requieren sacrificios humanos. Van los dioses aztecas, ¿no? Vírgenes y hombres y mujeres y sacrificaban hombres. Vean los dioses nórdicos. Sacrificaban hombres y mujeres y toda la cosa. ¿Se dan cuenta? Los dioses paganos no libran personas, requieren personas. Por eso Nabucodonosor se atrevió a comparar al Dios
con los demás. Pero no solo eso, él mismo se atribuye divinidad, diciendo, ningún Dios se compara a mí. El hombre a su máxima expresión, hermanos. El hombre a su máxima expresión. Y muchos en este punto quisiésemos que Dios actuara y casi lo fulminara, lo cual sería meritorio. Pero nuestro Dios es mucho más, infinitamente más inteligente que nosotros, y decide que su arrogancia lo lleve por un camino que se topará con la pared del poder de Dios. Y entonces se da cuenta de algo. Entonces dijo Nabucodonosor, versículo 24 y 25, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Le respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Ahí podríamos preguntar a Nabucodonosor, ¿y tu poder? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está? ¿Por qué no se mueren? Porque ahí él no podía hacer nada. Simplemente observar cómo su coraje Dios lo utilizaba en su contra. Porque hermanos, analicemos bien, ahí Nabucodonosor quedaba en ridículo. Porque él se decía el más poderoso y no es tanto rollo, pero en ese momento se demostró que él era un simple mortal. Y dice ahí el versículo 25, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿A qué se refería Nabucodonosor? Bueno, más adelante en el verso 28, hermanos, vean lo que dice. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Nabucodonosor se sentó a prudente distancia del horno y se preparó a disfrutar de cómo los jóvenes se achichinaban, ¿verdad? Al menos ahora tendría la torva satisfactoria de ver que los 3 hebreos iban a pagar por su crimen con su propia vida. Pero aún esa satisfacción le fue negada, porque de pronto vio algo que lo hizo saltar de sorpresa. Los 3 hombres que se esperaría que para entonces estuvieran carbonizados e irreconocibles seguían con vida. El mundo así esperaba que las situaciones donde muchos fracasan y donde muchos se van al alcohol, a las drogas y se ponen en la depresión, carbonizados e irreconocibles, resulta que ese cristiano no termina así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El fuego no había sido capaz de hacer lo que el rey esperaba que sucediera. Aunque les había atado las manos y los pies, el rey los vio caminando dentro del horno. Para su mayor consternación, los 3 hombres nada habían perdido en el fuego, excepto sus ataduras. Eso era lo único que el fuego había sido capaz de consumir. Pero había otra cosa que le molestaba al rey. Había una 4ª persona en el horno, y el rey sabía que solo 3 habían sentenciado a muerte, y había uno más ahí. ¿Saben qué quiere decir eso, hermanos? El horno representa así la muerte. Pero recuerden, hermanos, que va a haber algunos que nacen una vez y mueren 2 veces. Pero hay otros que nacen 2 veces y van a morir solamente una vez, o tal vez no mueran. Pero la cuestión es esta. Cristo es aquel que libra a aquellos de la muerte. Es Cristo, hermanos. A pesar de que estaban ahí en el horno tenía poder sobre ellos. Si nosotros estamos en Cristo, hermanos, cuando venga el juicio final, ¿qué? Dice ahí, no nos apartaremos de él avergonzados. Entonces, hermanos, el punto, hermanos, no es discernir qué tipo de aspecto tenía esta persona, sino que Nabucodonosor entendió bien quién había estado con ellos todo el tiempo. Óiganlo bien, hermanos, todo el tiempo.
No solo en el horno, todo el tiempo. O sea, a pesar de que Dios había permitido que fuesen echados en el horno, no quiere decir que Dios no estaba con ellos. Es obvio que estaba con ellos. Se hizo manifiesto cuando fueron echados al horno, pero Dios estaba con ellos desde que los acusaron. O sea, dense cuenta, hermanos, los problemas Dios los va a permitir. No esperemos que Dios cambie la circunstancia de esto. Eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que Dios nos va a permitir pasar por ese momento, pero te va a dar la fortaleza para pasarlo, y muchas veces hasta para que vean que no eres tú, sino es Cristo. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-Negó, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Negó salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernantes y los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. El Señor hizo algo extraordinario aquí. Pero el punto es, hermanos, que el siguiente capítulo, el capítulo 4, narra la locura de Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando Dios te muestra muchas señales así, que Dios te ha librado, que Dios te ha dado más de lo que tú podías esperar, que Dios te ha llenado tu aljaba y tu bolsillo, y aún así tú no crees, Dios va a ir con tu vida ahora. Dios primero te llama por cosas externas y te empieza a mostrar su poder y su bondad y su misericordia, pero si aún así tú no doblas la rodilla, entonces va a ir con tu salud. Eso fue lo que pasó con Nabucodonosor. ¿Qué ya vio Nabucodonosor? Vio que alguien le interpretó un sueño en la manera difícil, porque él no dijo ni el sueño ni nada, y un hebreo le dijo el sueño y la interpretación. Esa es una señal diciendo, bueno, ¿quién es el Dios de este hombre, no? Y no solamente con eso, sino que ahora vienen otros 3 hebreos y ve la señal del horno y vio que Dios los libró, y aún así Nabucodonosor, ¿qué? No creía. Bueno, entonces ahora voy contigo. Y eso lo vamos a estudiar en la siguiente sesión, hermanos. Pero así Dios trabaja. Primero Dios te va a dar señales externas y te va a dar cosas. Y no pienses que Dios te da cosas para que veas que tú estás portándote muy bien. Ese no es el punto. El punto es que tú veas su misericordia, que tú veas su amor por ti, que tú veas su benignidad, paciencia y longanimidad para tu vida, que a pesar de cómo a veces tú y yo llevamos nuestra vida, Dios nos bendice. Pero si aún con todo eso no reconoces de dónde vienen las cosas y por qué Dios hace las cosas en tu vida, entonces lo que Dios va a hacer es postrarte. Porque yo ya te hablo muchas veces. Y con todo eso no has querido entender. Ya los jóvenes en el campamento vieron apenas, salían en kayak allá a la laguna a las 5:30 de la mañana para ver el amanecer. Y todos, no, sí, muy bonito. Pero yo les dije, ¿saben ustedes que al ver eso, esas grandes maravillas, ustedes no tienen excusa? Porque dice Romanos 1, que su eterno poder y deidad se hacen claramente visible a través de la creación, de modo que no tienen excusas. Tú cada vez que ves el amanecer, cada vez que ves el crepúsculo, cada vez que sientes el frío, cada vez que ves el sol brillar, es una clara muestra de que Dios existe. Por lo tanto, hermanos, no tienen excusa.
no tienen excusa, hermanos. Entonces, dice ahí, y da detalles. No había tenido poder el fuego sobre algunos, sobre sus cuerpos. O sea, no tenían ninguna quemadura. Ni el cabello de sus cabezas. O sea, cosa minúscula. Quiero que se den cuenta del cuidado de Dios, porque Cristo dijo, no os afanéis por qué habéis de comer o de beber, o qué habéis de vestir. Esas tres cosas, ¿para qué son? Para el cuerpo. Cuando alguien hace una casa grande, es para guardar el cuerpo. Cuando alguien se compra un coche último modelo, es para transportar el cuerpo. Cuando alguien va por ropa, es para vestir el cuerpo. ¿Se dan cuenta cómo dice ahí? No tuvo poder alguno sobre sus cuerpos. ¿Qué significa? Que si tú te preocupas por tu cuerpo, Dios se preocupa más. Dice aún, ni el cabello de sus cabezas. Tú dirías, bueno, con que me libre yo mi mano y mis ojos, ya el cabello, pues como quiera va a crecer. Pero, no, fíjate el cuidado de Dios. Ni aún el cabello. Dice, sus ropas estaban intactas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué te había dicho? ¿Por qué lo echaron con todo y sus ropas? Porque era una deshonra. Sus ropas, al no quemarse, ellos seguían siendo los gobernantes de Babilonia. Porque sus ropas no se quemaron. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando Dios te pone en un lugar de poder, de autoridad, es Dios quien te hace permanecer allí. Aunque los demás quieran quemar tus ropas y quieran quemar tu autoridad y toda la cosa, es Dios quien te puso allí y es Dios quien va a hacer que permanezcas allí. No importa cuál sea el horno de fuego que te pongan. No importa. Tus ropas no se van a quemar. Y ni siquiera, ¿qué? Olor de fuego tenían. ¿Qué significa eso? ¿Cómo empezó todo esto? Oh, rey, ¿no dijiste que esto sí? Pues hay 3 varones que no te honran. O sea que esos chismarajos que todos se levantaban y que habían inventado contra ellos, que pues en ese momento ni olor a fuego tenían. O sea, pues en ese momento se olvidaron porque dijeron, no, si seguimos hablando de estos jóvenes, se nos va a aparecer la voladora. ¿Ah? Ni olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia, ¿se dan cuenta cómo inició? Hay unos hebreos que no te honran, que adoran a otro Dios. Bueno, ahora el punto es, cualquiera que hable del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Ya le cambió. Ahora ya el horno ya no. El horno ya no. Ahora va a ser descuartizado. Y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Qué quiere decir? Los puso en un lugar más alto. ¿Por qué? Porque sus ropas no se habían quemado. Ellos seguían siendo gobernantes. Veamos cómo el mismo Nabucodonosor reconoce que fue una intervención divina. Hermanos, que Dios nos cuide no significa que no pasaremos circunstancias difíciles. No significa eso. Sin duda que eso será así. Pero Jesús siempre estará con nosotros. No solo en el horno, sino aún más allá. Entonces, sea que limitemos o no la profundidad de la percepción de Nabucodonosor de la identidad del cuarto varón que andaba entre las llamas, es evidente que aquí había una manifestación de lo sobrenatural. Y el rey no era tan ciego que no lo vería. Sí, Dios estaba allí con sus siervos en el horno de la aflicción.
Y la presencia de Dios, que creó el principio mismo de la luz y el calor, era suficiente para dominar el efecto de esas fuerzas naturales. ¿Por qué? Porque pusieron en él su confianza. Nabucodonosor se dio cuenta de que su Dios no podía hacer por él lo que el Dios de los judíos hizo por los suyos. Entonces digo, el Dios de los paganos, los dioses paganos no libran gente, hermanos. Quieren gente. Quieren que les maten gentes. Los dioses paganos, ¿dan cuenta? O sea, los dioses paganos, como el 12 de diciembre, no libran gente. Quieren gente que vaya a visitarla. ¿Se dan cuenta cómo es un Dios pagano? Dios quiere que le adoremos, no porque necesite de nosotros, sino porque en esa adoración tú y yo somos transformados. Esa es la gran diferencia. Y Nabucodonosor se dio cuenta de que su Dios no podía hacer lo que el Dios de los judíos había hecho por los suyos. La naturaleza y la historia son un testimonio de la gloria y el poder del Dios Altísimo. La tragedia del mundo es la ceguera espiritual de la gente. Esa es la tragedia del mundo. Que Dios interviniendo, o sea, hermanos, si ustedes leen documentos de la Segunda Guerra Mundial, fueron aspectos muy puntuales por los cuales Alemania no ganó la guerra. Aspectos muy puntuales, donde se ve la mano de Dios. Pero hermanos, los documentos dicen que antes de que Estados Unidos desarrollara la bomba atómica, Alemania llevaba la mitad del proyecto. O sea que en unos cuantos días Alemania iba a tener primeramente la bomba atómica antes que Estados Unidos. ¿Por qué no pasó? Pues porque Dios no quiso. Pero ahí vemos la mano de Dios. No, es que se equivocaron acá. No te equivoques. Es que Dios no quiso que así pasara. Hermanos, reflexionemos y cada cosa que hemos vivido este año es para que nosotros conozcamos más del carácter de Dios. Si nosotros nos cegamos, entonces vendrán las consecuencias. Es por eso, hermanos, que en el capítulo siguiente vemos cómo Nabucodonosor es vuelto como una bestia. Esto se debe a que ya había visto señales suficientes, ya había visto cosas extraordinarias y aún así no había creído. Cada cosa que hemos visto este año, cada cosa que hemos vivido, cada cosa que hemos experimentado, si no llegamos a la conclusión de que es nuestro Dios, hemos fracasado. Hemos fracasado. Si tú no llegas a la conclusión, es Dios actuando a mi favor, tú has fracasado. Y Dios tendrá que humillarte de otra manera. Con Dios no vas a poder. Ni tú ni yo vamos a poder. Es mejor humillarse. Salmo 75, versículo 1. Entonces, ¿quién en la escena queda como el gran campeón? No los jóvenes, Dios. Dios. Entonces, antes de leer este salmo, para ir terminando, hermanos, reflexionemos en otra cosa. Jesús dijo muchas cosas con respecto a sus discípulos. Si ustedes permanecen en mí, ustedes llevarán mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy el buen pastor. El que entra por la puerta será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué quiere decir? El sustento, la vida, la productividad cristiana, el gozo, la paz, la fortaleza, están en Cristo, solo si permanecemos en Cristo. Por eso ese varón apareció en el horno. Solamente en Cristo nos libraremos del horno de la aflicción, o sea, en el sentido de perecer dentro de. Vean al mundo cómo está hoy, o sea, pierden un ser querido y en ese horno se mueren. El mundo, pierden el trabajo y en ese horno se mueren.
el mundo, pierden alguna posesión, les robaron el auto y en ese horno se mueren. La manera en que nosotros vamos a pasar por ese horno y no morir es en Cristo, hermanos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué debemos hacer para poner las obras de Dios en práctica? Que crean en mí, porque ahí se señaló el Padre, para que vengan a mí y yo les dé vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Y dicen, desde ese momento no querían ya andar con él. En la antigüedad, cuando un rabino iba a elegir a alguien, el rabino iba caminando. Entonces, cuando alguien quería ser discípulo de ese maestro, iba detrás de él caminando. Y así por eso les decían los polveados. A los discípulos les decían los polveados. ¿Por qué? Porque iban detrás del polvo del maestro. Entonces iban detrás de él mucha gente. Y de repente un día el rabino se volteaba y señalaba, tú y tú y tú y tú van a ser mis discípulos. Por eso Jesús les dijo, no me elegiste ustedes a mí, sino yo. O sea, no fue que Pedro y Juan y si empezaron a seguir a Jesús, no. Jesús fue a ellos. ¿No estaban remendando las redes? Dejen las redes y los haré que pescadores de hombres. No me elegí ustedes a mí. Yo los elegí a ustedes. Porque antes así se hacía. Entonces ya el rabino se volteaba y ustedes van a ser mis discípulos. Pero aquí no. Aquí no. ¿Por qué? Porque los que permanecen en Cristo son los que van a sobrevivir. ¿Cuál es el último libro que se abre en el juicio final? El libro de la vida del Cordero. Los que estén en Cristo van a estar ahí. Van a estar ahí. Dice, y yo les doy vida eterna y nadie los arrebatará de mi mano. Por eso, hermanos, la salvación no se pierde. No puedes perder algo que no has ganado. Cristo lo ganó por nosotros. El que está en Cristo va a estar ahí. Sí o sí. Ay, pero me he portado mal. No es por obras, es por gracia. Si tú has creído en Cristo y permaneces en Cristo, vas a estar ahí. En ese momento, vas a estar ahí. Los jóvenes nos muestran que estar en Cristo es la victoria segura. Estar en Cristo, hermanos. Estar en la vid, estar en Cristo, confiar en Cristo. No hay otro camino, hermanos. Para los nuevos retos de este año que viene, ¿cuál es la métrica? Estar en Cristo, hermanos. Estar en Cristo. Que no se te olvide, estar en Cristo. Vamos a vivir muchas situaciones que a veces nos hacen sentir tristes, nos hacen sentir desfallecidos. Sí. ¿Y vas a llorar? También, sí. Pero no se te debe olvidar de quién eres hijo. No se te debe olvidar. Que no pase por tu corazón diciendo, pues me voy a ir. Me voy a ir, ya total, pues Dios está conmigo siempre, ¿no? A los que permanecen. Romanos 8, ¿no? Dice, y también somos coherederos con Cristo si padecemos con Él. Sí, hay bendiciones para los que permanecen en Cristo. Hay que permanecer en Cristo, hermanos. No creas que hay llaneros solitarios, eso no existe. Hay gente que permanece en Cristo. Salmo, capítulo número 75, versículo 1. Dice ahí, gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalare, y yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos,
no infatuéis, y a los impíos no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez, y a este humilla, y a aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Hermanos, recuerden lo que dice el proverbio. La luz del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Parece que no pasa nada. Parece que no pasa nada, hermanos, pero sí pasa. Dios está actuando. Y en los momentos que más ves tan simples, ahí Dios está actuando. ¿Se acuerdas de Elías? Dice que hizo un milagro, o Dios hizo un milagro por medio de él, portentoso. Hizo caer fuego del cielo. Derribó todo el altar y toda la zanja que había hecho. Y cuando Jezabel le dijo que así me hagan los dioses, te voy a matar, dice que él se fue a Oreb. ¿Sabes qué era Oreb? Era una cordillera donde estaba el Sinaí, donde Dios dio los 10 mandamientos, y ahí se fue a esconder. Y la pregunta que Dios le dijo es: ¿qué haces aquí, Elías? O sea, ¿por qué? Porque Dios no le había dicho que se fuera. Eso él lo decidió. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Y Elías qué dijo? Es que yo soy el único que ha quedado. Entonces dice que le dio de comer y dormir. A veces es lo único que necesitas, ¿eh? Que estás tan presionado con muchas cosas en la vida que no haces esas dos cosas tan simples: comer y dormir. No duermes. Que estás tan presionado tratando de ganar dinero que no duermes. Lo único que requieres es comer y dormir. ¿Qué le dijo? Come y duerme porque tu tramo es largo todavía. Se volvió, luego lo volvió a despertar. Otra vez, come y duerme. Y después lo llevó al punto de la cueva, ¿verdad? ¿Y qué vio primero? Un fuego que arrasaba. Pero Dios no estaba en el fuego. Y después, un terremoto. Pero Dios no estaba en el terremoto. Y después un viento que dice que cortaba las peñas. Y Dios no estaba en el viento. ¿Y después qué? Un silbo apacible. ¿Qué le quería enseñar a Dios ahí? Que Dios no solamente actúa con cosas portentosas y grandes. Elías pensaba que con ese gran señal el pueblo se volvería a Dios, pero no pasó. Al contrario, el pueblo se puso en su contra. Y eso debilitó al profeta. Pero Dios le dijo: no. ¿Sabes con qué estoy trabajando con el pueblo, Elías? No con las obras que haces, con tu vida. Con tu vida estoy trabajando con ese pueblo. Por eso lo tenían como gran profeta, ¿no? ¿Se dan cuenta? El silbo apacible no eran las grandes obras que Elías había hecho, de una sequía, de llover, de hacer descender fuego del cielo. No eran esas grandes obras las que cambiaban al pueblo. Había gente que no servía a los Baales, no por las obras, sino por la vida del profeta. Pero él no lo veía. No es el grande dinero que ganas lo que va a hacer que tus hijos se acerquen a Dios. Tu vida va a ser la que impacte a tus hijos. Eso va a ser lo que va a hacer que impacte a tus hijos y diga: yo quiero servir a Dios. Es tu vida la que es un silbo. Tal vez tú dices: es que para que vea que Dios me ha bendecido tanto, qué bueno. Pero a veces Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja de otras maneras que a veces tú ni te imaginas. Y Dios va a seguir trabajando así. ¿Por qué? Porque Él trabaja como Él quiere. Entonces, hermanos, los 3 jóvenes nos demuestran que la fe mueve montañas. Ese horno era una montaña. Pero si tienes fe, ¿qué? Verás la gloria de Dios. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo.